La historia del periodismo español es también la historia de los movimientos políticos, sociales e ideológicos que han conformado paso a paso nuestras actuales democracias. El periodismo ha sabido adaptarse a una sociedad en plena transformación y así ese viejo oficio romántico que nació hace 3 siglos es hoy el responsable de un gran negocio, de un gran sector, el padre de la actual industria cultural. La difusión de los periódicos españoles y de todo el mundo está en un periodo de práctico estancamiento, ¿no? Y es verdad que Internet, y no solamente Internet, sino otros medios, otros soportes de transmisión de información masiva, como la televisión, como la radio, pues frenan o han frenado o están limitando la capacidad de aumento de la difusión de la prensa escrita, que además es un soporte en el que no se reconocen muchas nuevas generaciones de jóvenes que no leen en papel, o que leen más bien en medios audiovisuales o medios electrónicos. Eso probablemente conducirá a una reconversión del papel de la prensa. La prensa yo creo que no va a desaparecer, no va a desaparecer en mucho tiempo, pero sí probablemente tenderá a convertirse menos en un medio de información de masas, como ha sido hasta ahora, y más en un medio de información para públicos más reducidos. Internet, desde luego, va a transformar a los periódicos y a la prensa, eso no cabe ninguna duda. Bueno, de hecho, los está transformando. Hasta ahora hemos pensado siempre en el periódico como un papel en el que venían las noticias. Es posible que de aquí a unos años las noticias sigan llegando, incluso que las sigan haciendo las mismas empresas o que sigan llevando la misma marca, la misma cabecera, o que sigan haciéndola incluso los mismos equipos, las mismas redacciones, pero a lo mejor al usuario final, al lector, le llegarán de otra forma, a lo mejor vía ordenadores móviles o vía de otra forma, ¿no? Pensemos que la prensa ha sido hasta la llegada de la radio, el cine o la televisión, hasta hace bien poco, el único medio que disponía el hombre común para informarse. No había otro medio de comunicación de masa. Pero el nacimiento del periodismo escrito no hubiera sido posible sin las grandes aportaciones técnicas. Si la llegada de la imprenta supuso una revolución en el almacenamiento de nuestro conocimiento, la aplicación de la máquina de vapor a la reproducción impresa a principios del siglo XIX y el desarrollo de la industria del papel o la mejora de la calidad de la tinta permitieron aumentar en cantidad y calidad los ejemplares periódicos. La prensa no es un derecho, es un privilegio de la corona. Esto va a experimentar un cambio notable con la entrada de la edad contemporánea. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, significa con las constituciones liberales que emanan de ese momento revolucionario, el reconocimiento de la libertad de prensa como un derecho de los ciudadanos. La prensa en su forma más primitiva nace en España en el siglo XVII. El primer periódico es La Gaceta de Madrid en 1661, orientada a una élite informada. Pero no es hasta el siglo XIX que el periódico se convierte en estandarte del liberalismo y en aliado del pueblo. Es por eso que nunca pudo ser más caro que el pan y que tuvo que servirse de la publicidad para salir adelante. Por supuesto, durante el siglo XIX los índices de lectura son ínfimos, lo cual no quiere decir que los periódicos no tuviesen una enorme influencia, porque eran muy leídos entre las élites del país. La prensa de noticias surge a mediados del siglo XIX en los diarios noticieros como contrapunto a la ideologizada en exceso prensa de partidos políticos. Ahora es la noticia la materia prima de los periódicos y sus profesionales deben ir en su búsqueda. Ejemplo de esta nueva prensa, cuya materia prima es la noticia, es el diario El Español, fundado por Andrés Borrego en 1835. Hombre de ideología liberal y periodista por vocación, inspirándose formalmente en el Times de Londres, con una fisonomía de 5 columnas, este periódico albergaba un amplio contenido informativo. Noticias de la guerra carlista eran enviadas desde provincias y a nivel internacional recibía información periódica desde Lisboa, Londres o París. Además contaba con colaboradores que contribuían a enriquecer la publicación a nivel cultural o literario como Donoso Cortés, Espronceda o Larra. Mariano José de Larra, conocido escritor y periodista, colaboró en distintas publicaciones con artículos de crítica teatral o con sus artículos de costumbres, en los que retrataba distintos aspectos de la realidad madrileña, sometida esta a las dificultades y vaivenes de los primeros tiempos del liberalismo.
Otro de los periódicos abanderados de la prensa noticiera era el diario Las Novedades, lanzado en 1850. De inclinación liberal progresista, su fundador, Fernández de los Ríos, era propietario también del semanario Pintoresco Español y de la revista La Ilustración. En 1874, la red de ferrocarriles permite a los diarios madrileños distribuir sus tiradas por todo el país. Otro de los periódicos más importantes del momento fue El Imparcial, de Eduardo Gasset de Artime, que aunque tenía un carácter eminentemente informativo, dio mucha importancia al elemento literario en sus páginas, como demuestra su célebre suplemento literario Los lunes de El Imparcial. Desde mediados del siglo XIX tenemos, por tanto, un nuevo tipo de periodismo, el llamado periodismo de empresa, informativo o noticiero, cuyo prototipo o exponente más acabado va a ser, sin duda, un periódico madrileño llamado El Imparcial, el periódico de la familia Gasset, un periódico liberal, avanzado, que nace en vísperas de la Revolución de septiembre del 68, de 1868, en vísperas del derrocamiento de Isabel II. De hecho, El Imparcial estuvo implicado en los preparativos de esa revolución gloriosa de septiembre de 1868. Fue el principal apoyo de Prim como hombre fuerte en el periodo constituyente. Luego apoyó la monarquía de Amadeo de Saboya y durante la República el periódico consiguió atravesar ese periodo, el sexenio democrático, como primer periódico español. ¿Por qué? Pues porque por encima de esos avatares políticos de una etapa tan convulsa y tan intensa, un periodo constituyente casi revolucionario, el periódico consiguió encontrar una fórmula basada en el predominio de la información, en su cuidada sección de noticias nacionales e internacionales, en su equilibrio, en una fórmula periodística que evitaba los excesos políticos característicos de la prensa partidista mayoritaria, al menos numéricamente, durante todo el siglo XIX y en esa época, por supuesto. La competencia entre todos estos diarios y la necesidad de anunciantes como medio de subvención sentaron las bases de la prensa como negocio, de manera que la prensa debía convertirse en empresa moderna para poder prosperar. Con la llegada de las primeras rotativas, linotipias y el perfeccionamiento del fotograbado, se mejoró la calidad de la impresión y se aumentó la cantidad de páginas que al principio no pasaban de 4. En 1880, gracias al telégrafo, se contaba con un rápido sistema informativo de carácter mundial en torno a Londres, París, Berlín o Nueva York. Se va teniendo una visión más moderna del periodismo, de la que surgieron periódicos como El Heraldo de Madrid o La Vanguardia. Otro de los abanderados de esta nueva prensa noticiera fue El Liberal, fundado en 1879, fruto de la separación de un grupo de periodistas de El Imparcial. Fue el primer periódico que utilizó anuncios por palabras, hoy parte necesaria en cualquier periódico, proponiendo estrategias de efectivo sentido empresarial para el momento. El Liberal era un periódico con demostrada independencia y al tiempo sentido práctico. La materia prima era la noticia, pero la rentabilidad comercial dependía del público, del número de lectores.